¿Empiezo, profesora? No, no sé cómo... ¿Raúl? Sí. No, Sí. al profesor Raúl le estoy preguntando. ¿O Ah, está congelado, Raúl? sí, sabes que veo como la imagen congelada, así. Sí. Ahí está intentando conectarse, creo. Algo dijo recién. Si vos me estás escuchando, Raúl, y querés decir algo, me lo querés mandar por el WhatsApp. No, 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 yo ya a estoy bien. Raúl, el Ah, profesor. Ahí está. Bueno, ahí está, me ponía que empeces nomás. Raúl ya está grabando, está grabando la tesis como establece el protocolo, así que vos podés empezar con tranquilidad, así te escuchamos tu defensa. bueno, el tema que he elegido es el deber ser del trabajador social, el cual la tesis la he titulado como ¿Quiénes somos los trabajadores sociales hoy? En estos términos quiero pedir una disculpa porque de alguna manera no es tan inclusivo el título de mi exposición, ¿no? De mi trabajo de tesis. El contexto en el que se desarrolla en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, en la en la licenciatura de Trabajo Social. Eh, ha sido un largo trabajo que ha sido pensado desde hace mucho tiempo, lo vengo trabajando con el profesor, ya casi son como 5 años creo que lo vengo trabajando, y en todo ese tiempo ha surgido dos preguntas centrales en esta investigación. Una, primero, es hacia dónde vamos. Creo que como estudiantes y cuando ingresamos a una carrera siempre estamos con esa incertidumbre, ¿no? De saber hacia dónde caminamos y cuál es el rol que vamos a establecer en la sociedad como futuros profesionales. Y en ese camino de incertidumbre también está plagado de otras preguntas como ¿qué necesitamos? Esas herramientas que nos permitan poder desarrollar nuestro rol en la sociedad como profesionales. Hay una triada que está constante en mi trabajo de investigación, que por un lado está los estudiantes, que estamos en esa formación profesional encuadrada en la Facultad de Filosofía y Letras, y por otro lado tenemos el contexto histórico que estamos viviendo hoy en día, la situación particular que estamos viviendo hoy es la situación de pandemia, ¿no? Que se ha generado a principios del 2020. Y por otro lado, si bien hay algunos autores que refieren a las dimensiones de la profesión como es la dimensión teórico-metodológica, la dimensión ético-política y la dimensión práctica, yo la he resumido más que nada en las herramientas que necesitamos adquirir nosotros los estudiantes para desenvolvernos en nuestra profesión. Eh, en esos términos, quiero resaltar primero el trabajo de acá de la profesora Romina Álvaro sobre su tesis, porque fue la que inspiró más o menos este trabajo. Ella en su tesis habla del rol del trabajador social en la contradicción entre el deber ser de los demás y el deber ser para uno mismo. En ese trabajo, lo que he tomado como puntapié para este trabajo es la parte del deber ser para nosotros mismos. Ella hacía hincapié en esto del proceso de formación que tenemos en el deber ser de uno mismo, y es ahí donde he enfocado mi estudio. Por otro lado, también quiero rescatar otros trabajos como la tesis de Elvira Cerdán, que plantea sobre las problemáticas de enseñanza del trabajo desde la perspectiva de los estudiantes. Ella hace mucho hincapié sobre los espacios que hay en nuestro proceso, sobre todo en los espacios áulicos y cómo se desarrollan las clases, y categoriza 5 tipos de clases. Por otro lado, también está la tesis de Romina Díaz. Ella hace
un hincapié sobre esta mirada que tiene Paulo Freire de la educación y sobre una educación bancaria, sobre la pedagogía del oprimido y la pedagogía de la liberación. Ahí ella hace mucho hincapié en ese proceso de enseñanza sobre los estudiantes y cuál es el rol del estudiante que toma para poder desarrollar su proceso de aprendizaje. Y por último, la tesis de María, el apellido es Siolición, Sí, que habla ahí lo sobre leo. Siliolea, Ivana María Siliolea. Ella habla mucho de las representaciones sociales y sobre el trabajo social acerca de las prácticas preprofesionales. Hace un hincapié en las prácticas preprofesionales y toma dos dimensiones. Una sobre el tema de la planificación que llevamos a cabo en esas prácticas profesionales y otra es la supervisión. Ha sido muy interesante rescatar estos trabajos porque realmente han complementado la idea que yo tenía sobre este trabajo, como vuelvo a decir, hace 5 años que lo venía trabajando. En ese marco he tomado tres cuestiones, desde el marco teórico he tomado tres cuestiones muy relevantes sobre este tema de investigación. Tres categorías que me parecían que tenían que estar en este trabajo y las que me interesaba desarrollar. La primera es la cuestión social, que tiene varios conceptos que he abordado, pero los principales y los que me interesaban a mí era el de globalización, el de complejidad y el de modernidad líquida, ¿no? Ante esto, de la cuestión social me parece un planteo muy importante porque creo que vivimos en una época donde se viven desarrollando, voy a bajar un poquito el volumen de acá para que me sigan escuchando y puedan acompañar con un video que también he preparado, ¿no? En este tema hay en el tema de la globalización hay muchos fenómenos sociales que sobre todo están emergiendo, como es el caso del feminismo, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los animales. Creo que son algunas de las cuestiones que están apareciendo y emergiendo como nuevas luchas que se hace la sociedad y que se plantea. Ante eso también hay una cuestión sobre el medio ambiente que también retomo y que también me parece muy importante, sobre todo en un sistema capitalista que lo único que pretende es la explotación de los recursos de la tierra únicamente por el tema de la acumulación del capital, ¿no? Y un tema no menor, pero que también que prevalece en estos tiempos es el de la tecnología. Esos avances tecnológicos que nos han permitido poder avanzar sobre ciertas cuestiones como hoy son las redes sociales, ¿no? Y a eso vinculado a un teléfono inteligente que tenemos a la mano y que nos permite hacer un montón de cosas. En este contexto nuevo hay que ver cómo se replantea el trabajo social, ¿no? Me parece que no es menor todo lo que nos está pasando en esta época, en pleno siglo XXI, donde ya se preveía que el futuro iba a ser muy diferente. Por ahí una de las cuestiones, uno pensaba que íbamos a tener autos voladores, pero en cambio tenemos otros dispositivos eh, y otras herramientas que nos han permitido, de hecho han sido muy útiles para este tema de la pandemia, ¿no? Como ha sido la tecnología y poder estar conectados a través de eso. Ahí creo que ha habido un cierto desfasaje entre la educación y esos procesos porque los profesores no han estado preparados para esta situación de pandemia, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos testimonios de cómo les ha afectado a los chicos en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, tenemos el tema de ser trabajadores sociales, ¿no? Una dimensión que para mí me parece muy, muy importante porque trata de, primero, el deber ser del trabajador social. Y por otro lado, una inquietud que siempre me surgió durante mi proceso de formación fue la teoría y ese antagonismo que hay entre la teoría y práctica, que a veces no sabemos cómo conjugarla e hilvanarla, ¿no? Y por otro lado, las incumbencias profesionales. Y acá sí les quiero dejar un videíto conmemorando ya hace 7 años que estamos viviendo
celebrando este momento que creo que ha sido glorioso para nosotros los trabajadores sociales, que es el siguiente. ¿No se escucha el volumen o no se escucha el audio? Sí. Se ve bien, pero no se escucha el audio. Ahí intentó un poco. Trabajadoras sociales. Este libro recuerda también a muchísimos trabajadores sociales tenidos desaparecidos que ya no están con nosotros. Creo que esa ley la verdad que el compromiso social nos tornaba peligroso. Por eso cerraban escuelas, por eso también había una diáspora cuando desde lo académico cómo encarar esto es difícil. Yo creo que los trabajadores sociales, precisamente esta ley federal de los trabajadores sociales del trabajo social define un perfil. Es aquel trabajador vinculado con los sectores más vulnerables, vinculado con el pueblo, el que junto al pueblo trabaja, que creo que merecía desde hacía mucho tiempo este reconocimiento y otro tiempo. Bueno, este video ya cumplimos, hace 2 días, cumplimos 7 años de este evento, ¿no? De tener una ley federal, la 27072, que la hizo Cristina Fernández ahí en el Salón de la Mujer, en la Casa de Gobierno, ¿no? Y eso es muy importante porque refleja mucho las incumbencias y el perfil del trabajador social. Si bien uno comparte la diáfora que habla Cristina, donde nosotros los trabajadores sociales en diferentes encuentros empezamos a hablar sobre esta construcción colectiva que tenemos de la profesión, también es cierto que no siempre estamos vinculados a los sectores vulnerados. Yo también creo que también estamos en otros sectores de la sociedad y haciendo hincapié esto, ¿no? De que en una parte nuestro trabajo sí es poder generar estos mecanismos o estos dispositivos que puedan lograr la equidad y la igualdad en la sociedad, ¿no? Pero también hay ciertas incumbencias del trabajador social que no siempre tienen que ver con esto, con los sectores populares también, ¿no? Por último, una de las preocupaciones también de la dimensión que he tomado en esta tesis es sobre la nueva educación. Esto tiene que ver con la manera que hoy percibimos la educación, ¿no? Antes se creía mucho que los profesores eran los dueños del conocimiento y hoy ya no están vinculados tanto a eso, sino se los ve más como unos guías que acompañan el proceso. Y más adelante en los testimonios vamos a ver la importancia que trasciende de los que nos enseñan, de los profesores que nos enseñan en este proceso. Ahí he tomado como dos conceptos muy antagonistas, que uno por un lado es la educación bancaria, que hace referencia a Paulo Freire, y ese proceso de pedagogía de la liberación que invita a la participación, a poder establecer diálogos de comunicación y a tener una mirada crítica sobre las realidades. También he tratado de focalizar en este trabajo el tema de la grupalidad, el grupo como un mecanismo para poder empezar
lastimosamente creo que en la Facultad de Filosofía y Letras hay una gran cantidad de alumnos y estudiantes que están ahí en la facultad, ¿no? Y que de alguna manera están vinculados perdón. Ahí en mi tesis también hago referencia a este video que es también muy llamativo, que es un video de Pink Floyd y de la caída del muro de Berlín, que de alguna manera establece esa época, una división de una época moderna diferente a la que estamos viviendo hoy. Pleno época de los 90 empezamos a reconfigurar esta nueva situación. Y ahí, como verán, el video es muy explícito. Estos viejos mecanismos de educación donde delimitan y de alguna manera encierran el saber y encuadrado de una manera opresiva y que de alguna manera esclaviza al estudiante, ¿no? Y ahí como contradicción sale una contraparte muy humana que creo que tenemos que empezar a tener en cuenta en nuestra formación profesional, que es poder empezar a pensarnos desde ahí, primero empezar a pensarnos desde lo humano y desde lo social para poder abordar ciertas cuestiones, ¿no? Ahí también y acá ya empiezo a desglosar un poco lo que ha sido el tema de la metodología de investigación sobre este trabajo y tiene que ver mucho con el primer objetivo que he planteado, que es la construcción del deber ser del trabajador social en los procesos de formación de la licenciatura de trabajo social. Este es el gran objetivo que me he planteado, cómo se configura el deber ser del trabajador social como una representación social colectiva y a eso le he sumado, para mí ha sido un gran desafío porque no quería caer en la misma rutina de hacer entrevistas y quería establecer otro tipo de dinámicas para la recolección de información y para ello he tenido en cuenta los objetivos específicos, como es cómo influye el plan curricular de la carrera que data del 2005 en la actualidad, también cómo ese plan curricular repercute con este análisis de la actualidad que estamos viviendo hoy en día, y ahí también cuáles son las materias disciplinarias que hacen y que de alguna manera nos aporta a nuestras prácticas profesionales, porque es ahí en nuestras prácticas preprofesionales donde desemboca todo el saber integrado, ¿no? En diferentes materias se ve de alguna manera cómo va confluyendo a ese camino, ¿no? De nuestras prácticas preprofesionales, donde ahí tenemos que demostrar qué es lo que hemos aprendido. Por otra parte, cómo se construye hacia una mirada futura de lo que puede llegar a pasar en la sociedad y qué es lo que vamos a necesitar los trabajadores para poder afrontar esas realidades. Que hay que decirlo, las realidades que afrontamos son, hay veces muy violentas, porque muchas veces, a veces nos encontramos con muchas cuestiones muy delicadas como el consumo problemático, la violencia de género, la delincuencia y todas esas cuestiones. En esos términos, a partir de estos objetivos específicos, he empezado a poder plantear primero cómo sería la recolección de datos, y ahí me pareció muy puntual poder empezar con los grupos focales. En los grupos focales traté de que la dinámica de ese grupo presencial, pero por la cuestión de la pandemia lo tuve que hacer virtualmente. Ahí se me ocurrió que el dispositivo disparador podía ser que elijan 5 palabras y que sean representativas de la profesión, y a eso poder jugar con esas 5 palabras y ver cuáles de esas 5 palabras se podían repetir durante todo el grupo, ¿no? Y fue interesante porque a medida que íbamos charlando, haciendo las preguntas, yo haciendo las preguntas a los estudiantes, surgieron otras palabras
que se las pudo incorporar en esos en esos grupos comunes de palabras para poder lograr esa representación social que tenían los estudiantes eh, de la profesión. En realidad hubo 3 grupos de análisis. Estaba previsto que sean 2, pero al final fueron 3, y me pareció muy, muy bueno, porque el primer grupo estaba compuesto por chicos de primero y segundo año, que son los que empiezan la carrera. A ellos no se les pudo indagar sobre el tema de la práctica preprofesional, pero sí se pudo tener una perspectiva de cómo comenzamos en esta construcción de la carrera. Una de las preguntas más significativas era el por qué eligió la carrera de trabajo social. Y ahí hubo diferentes expresiones de ellos, y voy a rescatar algunas de las más importantes. Y una de esas, en este primer grupo, se rescata que, por ejemplo, que ellos no tienen un gran conocimiento de qué es la profesión. Llegan por ahí conociendo poco y nada de la profesión, y de ahí sí toma una gran fuerza con el transcurso del tiempo. Por otro lado, también con esto de la pandemia, a muchos de los estudiantes se les fue muy difícil no tener un contacto real con los profesores. Se sentían muy perdidos en los temas teóricos, no poder consultarles ciertos temas, y fue explícito esa reacción de decir, y hay veces nos sentíamos perdidos. Ahí lo bueno fue el tema de grupo. Ellos se pudieron juntar presencialmente y pudieron resolver esas dificultades que tenían en la cuestión de comprender ciertos temas, y el grupo funcionó como una contención para ellos. Por otro lado, también ellos se sentían muy preocupados por el tema de cómo vivían esto de hay veces tener o no tener internet. Hubo grandes problemáticas que surgieron alrededor de esa formación, donde hay veces el problema era no poder tener internet, y que se colgaban, que en el momento de rendir hay veces tenían que volver a rendir porque no tenían internet o porque se les había cortado. Esos problemas fueron los que atravesaron los chicos de primer año, y que bueno, ahí uno rescata el espacio tan importante que es la forma presencial y el rol que cumplen los profesores. Por otro lado, el segundo grupo estaba constituido por chicos de tercero a quinto año, que ellos sí ya tenían una profundidad de los conocimientos adquiridos, y ahí ellos hacen mucho hincapié. Ahí también ellos ya tienen las prácticas preprofesionales, la mayoría eran chicos de cuarto y quinto, y en este grupo se pudo visualizar este antagonismo de la teoría práctica que siempre se está cuestionando el alumno, hay veces, de no poder ver las realidades a través de los conceptos. Pero yo creo que esto más que nada llega a ser una cuestión de poder practicar, de poder ejercitar ciertas cuestiones. También hay una preocupación en estos estudiantes de los nuevos temas a abordar. En un momento una de las compañeras en una de sus prácticas tuvo que ver una problemática que casi nadie la vio. Era muy nueva para ella y había muy poco material teórico sobre esta cuestión. Y ahí ella se cuestionaba que no tenía mucho material con qué trabajar teóricamente, porque el tema era muy nuevo y no se había profundizado sobre él, pero sí pudo avanzar de alguna manera porque había cierto material. Y por otro lado también se hace hincapié en esto de del tener que escribir a muchos estudiantes que están en quinto ya, se les hace muy costoso. En temas de la práctica hay muchos inconvenientes que tiene que ver con esto de la supervisión. En las supervisiones, hay veces en las instituciones, suele haber un cierto acompañamiento, pero hay veces no hay ese acompañamiento que necesitan los compañeros, pero sí también rescatan el valor de la supervisión en el ámbito de las clases, ¿no?
o sea, en la supervisión de la cátedra de la práctica. Ahí sí encuentran mucha contención, encuentran que pueden desenvolver y contar todos los problemas, obstáculos que ellos tienen sobre la práctica. Y por último, el tercer grupo también tiene una connotación muy especial porque fue un grupo que, si bien ya la mayoría de ellas habían terminado ya de cursar las materias y le faltaba únicamente rendir unas cuantas materias y las tesis, sí la mayoría de estas estudiantes tenían ya eh, un camino recorrido en diferentes instituciones que les permitió profundizar sobre ciertas cuestiones de la formación profesional. Pero las preocupaciones de ellas vienen en un primer tema, es de que no hay una práctica constante o un ejercicio constante del escribir. Un escribir que siempre tiene que estar, que se les hace muy difícil realizar una tesis. De hecho, a mí me pasó de tardarme mucho con el tema de la tesis. Y ahí hay un tema con el trabajo interno que uno tiene como estudiante y cómo lo vive con sus procesos. También hay una cuestión de la realidad. Hay veces la realidad es tan fuerte y de alguna manera nos inhibe esa realidad para poder abordarla, que nos sentimos en ciertas ocasiones indefensos, que con el correr del tiempo se empieza a resolver esas cuestiones. Pasar de los procesos, los estudiantes de alguna manera pueden, gracias a la ayuda de los compañeros y los profesores, pueden solucionar esas inquietudes. Y también una cuestión que surgió mucho es cómo, cuando se vio el tema de la representación del trabajo social, cómo nos veíamos como profesionales, surgió un tema muy interesante, que el trabajador social surge como un intermediario entre la institución y el sujeto que demanda nuestra intervención. Y ahí me parece que es un punto clave esto de ser un intermediario en nuestra profesión. Hay muchas cuestiones que uno, cuando empieza a revisar el marco teórico y cuando empieza a analizar este tema de la recolección de datos, hay un trabajo muy impresionante. Por ejemplo, yo rescato mucho el trabajo de Gregorio Herranz, que él habla sobre la producción subjetiva de nuestra profesión. Ahí encontrar un espacio donde nos permita poder trabajar sobre ciertas cuestiones que no están delimitadas por la institución, pero que sí nos permitan poder modificar ciertas contradicciones que a veces tenemos, tanto en la teoría con la práctica, o como estudiantes y la institución con la que estamos trabajando. Por otro lado, también hay un tema también que trabaja Gregorio, que es el tema de poder escribir, de poder interpelarnos a nosotros y caer en una conciencia ingenua, de poder empezar a repensarnos todos los marcos teóricos que empezamos a encuadrar, y en ese repensar también hacer el ejercicio de poder escribir, para que no tengamos estos momentos de tensiones y que nos surgen en nuestro proceso, ¿no? En estos términos, y como conclusión que he sacado yo, el deber ser del trabajador social no ha cambiado desde la época de reconceptualización, que se ha planteado como un encargado del bienestar social. También se ha vinculado mucho con los derechos humanos como fundamento para esa intervención. Lo que me parece que ha surgido con este estudio, me parece que el tema son las herramientas, y esas herramientas hay veces se ven muy enclaustradas en lo que es únicamente el conocimiento racional, de lectura y de ver ciertos autores, pero no de la diversidad. Y acá hay un tema muy especial, me parece que hace referencia a esto de los espacios. Me parece que en la facultad hay ciertos espacios que permiten esta diversidad.
más allá de las representaciones sociales y la construcción colectiva, me parece que también hay un tema con la identidad. Y en esa identidad los estudiantes me parece que se tienen que encontrar, y para que los estudiantes se puedan encontrar a nivel subjetivo, preveyendo qué herramientas necesita para su formación como subjetiva, me parece que lo principal es ver los espacios que está manejando la institución de la facultad, eh, eh, para poder brindarles. Yo rescato mucho el tema de lo popudémico. Lo popudémico ha surgido como una gran herramienta para esa construcción de algo diverso y algo que desestructura y que también brinda una participación a los estudiantes. Muchas veces en las aulas hay esto del rol pasivo del estudiante, y me parece que de alguna manera tenemos que tratar de ejercer ese rol más activo. Para concluir y finalizando ya esta presentación, les quiero mostrar dos videos que me fueron muy significativos en esta semana. Este es el primero, ahí ya aumento el volumen, ¿sí? Pero bueno, hoy venimos a anunciar algo muy importante. Quiero contarles que el día que asumió nuestro ministro de Educación, ese mismo día nos reunimos, horitas después de su jura, para pensar un nuevo desafío, que tenía que ver cómo hacer algo con lo que había dejado la pandemia. La pandemia alejó a nuestros adolescentes de las aulas. Tal vez algún adolescente de la Argentina empezó a dudar para qué volver a la escuela. Y entonces con Jimmy dijimos, tenemos que hacer algo para con esos chicos, con esas chicas, tenemos que pensar cómo construir una herramienta que los vuelva a abrazar. Y entonces pensamos en este día, en el día que pudiéramos anunciar la decisión política del presidente de la Nación, de la vicepresidenta, del gobierno en su conjunto, y que pudiéramos incluir al progresar a los chicos que tengan entre 16 y 17 años para que terminen sus estudios secundarios. Este anuncio está cargado de esperanza, pero también está cargado de responsabilidad, porque lo que hoy vamos a hacer acá, pedirle no solo a la comunidad educativa, sino a quienes estudian en los colegios secundarios de la Argentina, a quienes van a la escuela todos los días, nos ayuden a encontrar a esos chicos que no volvieron después de la pandemia. Y acá también hay otro videito que también me pareció muy significativo, y es el siguiente. Así es una biblioteca pública en Helsinki, Finlandia. Todos pueden usar de manera gratuita las zonas comunes con internet rápido. Y no solo eso, también cuenta con estudios musicales a los cuales todos tienen acceso para producir sus propias canciones. Tienen salas de videojuegos para apoyar a los futuros gamers profesionales, computadoras de alto rendimiento para edición de audio y video, talleres de costura, impresoras 3D, zona de lectura, guardería y canto. Y no solo hay una selección de libros para sacar, sino también de videojuegos para diferentes consolas e incluso de juegos de mesa. Creo que esta vez hora decirlo, a todos nos encantaría tener una biblioteca así en nuestra ciudad. A mí me pareció muy interesante estos dos videos, y les voy a decir la razón por qué. En el primero, es cierto que la pandemia ha exacerbado mucho de las problemáticas que teníamos en la educación, y nos las ha hecho evidente, y rescato mucho la decisión política de un presidente de poder darle el recurso a los chicos para que puedan volver a estudiar y sobre todo rescatarlos, ¿no? Pero hay que ser consciente, en este discurso Fernanda Raberta dice de abrazar a los chicos, y lastimosamente siento que un plan no permite abrazarlos. Un plan simplemente es asistencial y permite que puedan volver, pero, y a esto recurro al siguiente video, al segundo video. Me parece muy impresionante lo que pasa en Finlandia y lo que se muestra en ese video. Y es cierto, yo sinceramente no veo eso como una biblioteca, lo veo más como un centro recreativo donde da ganas de ir. Es un espacio donde a uno lo invita a poder ir y conocer, pero sobre todo también es un espacio colectivo donde puede generarse otras cuestiones en términos de construcción del conocimiento, pero también refiere
a una cuestión de transformación de esa percepción que tenemos de la educación. Yo creo que si hoy en día vamos a muchos jóvenes a preguntarle qué es la educación y sobre todo a los chicos de los sectores más vulnerados, los chicos tienen una percepción muy negativa de la educación. Es como que no ven una salida en esa educación y por eso terminaban abandonándolo. Y bueno, eso es todo, profesores. Hasta ahí queda la presentación de la defensa de mi tesis. Bien. Bueno, justo ahí Raúl parece que sigue con problemas de conexión. Gracias. Sí, Gracias, Raúl, por tu presentación, la verdad. Bueno, ahí le voy a mandar un mensaje al profe. Ahí está. No le voy a mandar nada. Ahí está. Bueno. Justo ha terminado la exposición acá el estudiante, próximo colega. Raúl. Sí. No sé si me Sí, escuchan. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan, te escuchamos, Cecilia? Raúl. Se te escucha muy bien. Bueno. Yo he podido escuchar toda la presentación. Raúl se desconectaba o estaba todo el tiempo. Pero... Deja de presionar. Y por supuesto les voy a dar la palabra a las profesoras para Raúl, si vos nos estás escuchando, se entrecorta. Para ahí, que hagan el comentario. Yo solamente lo que quiero para... bueno. Comentarios y yo ya te voy a escribir. Ok. Bien, una preguntita que le quiero hacer a Raúl, nada más. Bueno, está bien, empezamos nosotros. ¿Querés, Romy, vos? ¿Querés que comience yo? Comenzás, Ceci, si querés. Bueno, tengo también anotadas algunas cositas, bueno. Pero si querés arranca. Bien, yo también tengo anotadas, he ido trabajando con un archivo de Word como para anotar. Hay algunas cosas que las anoté para mí, de manera personal, como para poder, uno siempre que lee las producciones de los estudiantes o acompaña estos procesos de tesis, hay cuestiones que son como muy significativas, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, yo lo creo firmemente a eso, es un proceso de aprendizaje para nosotros también, acompañar, como decía Freire, la pronunciación del mundo, ¿no? Y Raúl, la verdad que tu tesis me ha resultado interesante, es en su escritura y en su forma de estructurarla bastante ecléctica, digamos, has reunido como diversidad de autores, de disciplinas, has traído como, has ido y has vuelto en análisis que tenían que ver con lo más micro y con algunas cuestiones más estructurales, ¿no? En ese sentido, es muy interesante. De lo que, por ejemplo, me llevo, para mí es alguna de la bibliografía que vos has ido citando, digamos, qué sé yo, el Osorio que trabaja la cuestión de la realidad social y los conocimientos. Me ha parecido muy interesante en esto, cuando vos hablabas de las generaciones que conviven, ¿no? La verdad, no lo había pensado para el tema de la formación, a pesar de que vengo desde el secundario yo laburando, y ahí en el secundario sí lo hemos pensado, ¿no? Hay cosas que uno piensa para ciertos espacios y para otros no, y sí tendría que pensarlo también, ¿no? Esta idea de cómo hay generaciones que se juntan en el espacio universitario, ¿no? Y eso configura, ese encuentro de subjetividades configura también las prácticas o las condiciona o las influye, ¿no? Eso me parece muy interesante. En el recurso de tu escritura, también me ha parecido interesante la cuestión de la constante pregunta, ¿no? ¿Sí? Vos te ibas preguntando frente al desarrollo de algunas ideas,
después terminaba con una pregunta. Eso me pareció un recurso interesante, es decir, porque daba cuenta del movimiento que vos sentías, esto que vos mismo has empezado diciendo de tu presentación, que hace rato que lo venís pensando. Bueno, has ido como compartiendo ese pensamiento con nosotros. En ese sentido, la lectura resulta como bastante fácil de llevar en eso, ¿no? Porque parece que uno está conversando con vos, o vos estás conversando con uno. Después hay algunas cuestiones de los espacios de la academia. Los espacios de la academia, yo, así como digo que he tomado cosas para mí también, pero desde la función que hoy tengo también, ¿no? De gestión. Así que hay mucho de lo que has ido poniendo que yo lo he ido como rescatando para poder compartirlo después en esto que vos nos marcás a nosotros, que es el trabajo de cambio curricular, que ya no puede seguir dilatándose, ¿no? Entonces, he ido tomando como algunas de esas cuestiones para tenerlas en cuenta. Me has dejado con ganas de más con la referencia bibliográfica que has hecho de Tulio Bautista Franco, esto a la producción subjetiva del cuidado. Eso me has dejado con ganas de más. Me hubiera gustado que lo puedas como desarrollar un poco más a eso, ¿no? Rescato también del trabajo metodológico en el procesamiento de la información, el recurso que has trabajado con los cuadros, ¿sí? Esa disposición de los datos, esa transformación de los datos en esos cuadros que se encuentran, que vendrían a ser como los conjuntos que nos enseñaban a nosotros cuando éramos chicos, pero que han dado cuenta de ese proceso que vos ibas haciendo, que resulta muy gráfico en relación a cómo las representaciones sociales se construyen, ¿no? Y cuáles son los núcleos de significados colectivos que los chicos y vos han podido ir trabajando en los grupos focales. La verdad, ese recurso me ha encantado. Y sí hay algunas cuestiones que sí me parecen por ahí como, me permitiría comentártelas como para que vos, si esto que te ha movilizado durante tanto tiempo lo querés retomar después en el ejercicio profesional, puedes pensar también, porque hay algunas veces en donde esto que vos empezás marcando de la disyunción o de el antagonismo entre teoría práctica, algunas veces se te cuela en otros antagonismos a vos, ¿no? Por ejemplo, el antagonismo entre el cientificismo y lo vivencial, ¿sí? ¿No? Que es una forma de expresión de ese antagonismo de teoría práctica, que vos lo estás queriendo problematizar, pero en algún momento se te cuela también a vos mismo, bueno, justamente por las matrices que tenemos y el espacio de formación sí necesita poder seguir trabajando en eso. Y después en las conclusiones, cuando vos trabajás que la esencia, empezás así diciendo, la esencia, retomás el deber ser. La verdad que el deber ser sí es una categoría que es como muy esencialista. Pero bueno, yo creo que en esta línea de investigación que creo que vos dejás abierta, que quizás otro estudiante que te lea u otra estudiante que te lea la pueda retomar, que es la construcción de la identidad de cada uno de los estudiantes, justamente tiene que poder problematizar estas ideas esencialistas, ¿sí? Si uno habla de construcción de identidad, es justamente una postura bastante problematizadora de la idea de que haya una esencia, que uno, ser trabajador social o ser trabajadora social, es esto. Y eso corta por ahí en esa esencialidad de pensar la identidad, corta lo que vos has ido marcando también a lo largo de la tesis, que es la cuestión de la diversidad, ¿no? De la diversidad, de la expresión de diversidad y todo eso. Sí. Hay un tema, ¿no? A mí sí me hubiese gustado mucho trabajar el tema de identidad. De hecho, hay un libro del profesor que también fue como muy esencial para mí,
que habla sobre las representaciones sociales, identidad y trabajo. Me hubiese gustado mucho, hay una cuestión, hay veces que se nos escapa y es que uno hay veces se quiere recibir y no quiere alargarlo más. Esa es No, una cuestión totalmente. básica, ¿sí? No, Y por otro lado, cuando yo trato de trabajar el tema de representaciones sociales, si bien hay una esencia en la identidad y lo individual y la diversidad de la construcción objetiva, quiero hacer hincapié de que también hay una esencia en esa representación del deber ser más colectiva, que es una construcción que nos abarca a todos y que es un diálogo que pues, siempre tenemos a nivel general, de que, cómo nos estamos formando, qué es lo que necesitamos, qué es lo que debemos a eso y cómo conjugamos eso, ¿no? Porque seguramente en esa representación individual, subjetiva, se entrecruza ese colectivo y en un lugar común hay eso. Y creo que lo he demostrado en el trabajo con esta dinámica que he presentado, que hay lugares comunes en donde caemos, que es un debate permanente. De hecho, para mí, totalmente. hoy en día, esto es el principio de esta investigación. Sí, No la voy a dejar y que va a seguir creciendo, incluso cuando en esta semana he vuelto a leer todos los textos, he vuelto a leer mi tesis y me ha surgido, o sea, uno hace otra lectura de este mismo trabajo. Yo ya sí. la hago, de hecho, hoy ya me ha cambiado totalmente la percepción de cómo se va configurando hoy en día este trabajador social. Es un trabajo inconcluso sin duda, pero quería... Eso es lo bueno de los procesos. Yo creo que ha sido como un proceso introspectivo tuyo, no solo el que has propiciado en los estudiantes que han participado del grupo focal, ¿no? Yo, dos cositas más, nada más, que tienen que ver con felicitarte por la presentación. La verdad que de las mejores presentaciones y defensas orales que he tenido en cuanto a los recursos que se han utilizado en la presentación, me ha gustado mucho. Y después rescatar mucho la puesta en valor de los trabajos de tesis de otros compañeros, de las otras compañeras, ¿no? Eso me parece que es sumamente importante. Coincido con vos en que hay poco motivación desde los docentes en la formación a la lectura de los trabajos de tesis. Algunos cuantos seremos los que de vez en cuando les decimos, hay tal tesis, vayan, busquen, vean, pero bueno, creo que podría ser más extendida esta puesta en valor junto con las jornadas que deberíamos retomar de presentación de tesis. Y yo, por último, me encantó una frase con una de las que vos compartís al final que dice, el otro concepto que vos rescatabas para el rol del trabajo social es el de artesano, artesana. Esta profesión tiene un gran contenido cultural porque cada realidad es diferente. Soy del norte argentino, pero de ese norte donde el viento sopla y la tierra acaricia. Me encanta esa imagen. Es tan diferente a Tucumán, donde el calor humano es un abrazo y el folclore no tiene vientos. Me pareció como una referencia tan hermosa a la posibilidad de la construcción de un trabajo social situado, ¿no? De tu identidad desde tu propio lugar. Eso nada más compartir. Romy. Ya te leo, Raúl. Bien. Sí. Bueno, Raúl, comparto mucho lo que dijo Ceci con respecto a las valoraciones de tu trabajo en general. Debo reconocer que me ha llevado por la lectura, me llevó por todos los lugares, digamos que uno no se imagina al leer una tesis, porque en general, bueno, uno va por el marco teórico, lo de siempre, y la verdad, digamos, cuando llegué a los objetivos planteados en preguntas, porque arrancás con interrogantes, los objetivos planteados desde otro lugar, digamos, no como algo a alcanzar, sino con esa cuestión de interpelarse siempre, esta cuestión que planteabas vos al comienzo, hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos. Entonces, eso marca desde el principio hasta el final tu tesis, digamos, es un vértigo, o sea, leerlo, tenés un cuerpo teórico muy, muy rico, digamos, porque uno lee
echás manos a diferentes autores, bastante ecléctico, las herramientas que utilizás, después cuando vamos al trabajo de campo, las entrevistas, los comentarios, la verdad que me parece un trabajo valiosísimo en términos de aporte. Recupero también esto que dijo Ceci de nombrar a las tesistas anteriores, entre las que me incluís a mí, pero yo cuando presentaste incluso ahora quienes en algún momento hemos abordado esto, la verdad que me he sentido como parte de ese grupo de estudiantes que en algún momento nos hemos empezado a interpelar, porque yo también hace mucho tiempo, porque en realidad la tesis esa es cuando yo era como ustedes, en ese momento situada, interpelándome también qué vamos a hacer cuando nos recibamos, qué hace un trabajador social. Entonces te quiero decir que me llevaste y me situaste en ese lugar, digamos, junto con las otras colegas ahora, digamos, como... Y la verdad que eso te lo agradezco, digamos, porque la verdad que mira, es muy usada mi tesis, digamos, me da un poco de vergüenza, pero en realidad no me había sentido así situada en ese lugar. Bueno, lo del cuerpo teórico, muy interesante. Todo lo que te han expresado los y las estudiantes con respecto a el proceso que viven en el cursado de la carrera, qué es lo que sienten. Si bien por ahí son aspectos que nosotros, sobre todo con la Ceci, no nos resulta, digamos, algo desconocido porque lo vivimos durante el ciclo de iniciación y, bueno, también, bueno, durante el cursado, pero sí en esta sistematización, en el contenido textual que nos brindás, digamos, con respecto a lo que los chicos y chicas han manifestado en diferentes instancias, en primer año, durante las prácticas, en el último año. La verdad que es sumamente interesante. Sí, por ahí, bueno, después las 3 categorías que tomás, que también me parece importante, esto de la cuestión social hoy, cómo planteás estos temas que si bien no son nuevos, porque son, digamos, temas que vienen de hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que desde un tiempo a esta parte están en la agenda pública, digamos, es compartido, digamos, públicamente. Entonces, ¿cómo nos posicionamos nosotros como trabajadores sociales y también los estudiantes durante el camino de formación ante estos grandes temas como el medio ambiente, las cuestiones de género, la violencia, bueno, las diversidades? Digamos, me parece interesante cómo lo has planteado como esto de la cuestión social hoy, digamos, cómo se construye la cuestión social hoy y cómo nosotros nos paramos frente a eso. Y después esto de la categoría del deber ser, que obviamente yo desde aquel tiempo hasta acá, o sea, como que la he reflexionado, digamos, la he resignificado. Me parece que es una categoría como implica hasta una imposición, digamos, una cuestión, digamos, que es bastante fuerte, y me parece que la has trabajado bastante bien de desarrollo, pero bueno, como decís vos, dejás planteadas algunas cuestiones dejás la posta, digamos, para aquel que viene después y quiere investigar sobre la temática, digamos, en particular. Bueno, eso, básicamente me ha parecido importantísimo. Sí, digamos, creo que todo ese desarrollo que tenés, que venís haciendo, esto de vertiginoso, vas, venís, planteas y demás, sí me ha faltado como un poco más, me quedé digamos, con ganas en la parte de las conclusiones. Creo como que ahí hemos quedado como un poco a mitad de camino, sí planteás las cuestiones que venís desarrollando anteriormente, pero ahí me parece que bueno, que faltaría como un poquito más a desarrollar, como esto que planteaba la Cecilia, el tema de este deber ser para un grupo, que es la ayuda, que lo planteas como la esencia del trabajo social.
capaz que se podría haber planteado como dejando esto, pero en términos de problematización, digamos. ¿Es efectivamente esto? O sea, la ayuda hacia los otros, ¿será que es la esencia del trabajo social? Digamos, porque esto también aparece mucho en los chicos que ingresan, por eso es que no nos parece, digamos, como algo desconocido, pero quizás ese planteo, como te planteas desde el inicio, en todo el trabajo, esta cuestión de la interpelación, quizás hubiese sido, digamos, como un aporte, como una provocación de decir, bueno, ¿es efectivamente la esencia del trabajo social esto de ayudar a otros, como tanto lo planteamos? Pero bueno, y ahí sos una síntesis perfecta en esto que planteas de... que vos lo planteas como, digamos, que se trae de la profesora Mirta Litvak, lo del popudémico. Esta cuestión de, incluso en tu presentación, apelar a videos, digamos, a otras herramientas que no son las convencionales, y en tu conclusión, bueno, por supuesto se ve esto, digamos, con lo que ha citado Cecilia, y con el final, que son los cómics, digamos, también, que me ha llamado muchísimo la atención, que requiere de una estructura, digamos, mental para uno, para poder, digamos, leer esto. Yo le leía a mi hija de 10 años, se reía, digamos, porque le causaba gracia. Así que la verdad, refleja, digamos, lo que planteas, esto de apelar a muchas otras herramientas que no sea lo convencional. Ahí, Así que, sí. esto de ayudar a la otro, yo lo he percibido así, pero me parece que es un juego de trampa, porque cuando uno pretende ayudar al otro se da cuenta, porque me ha pasado, gracias a Dios he recorrido organizaciones sociales y ellas me han enseñado a mí que el ayudar al otro no siempre es tan así, porque al final hay veces ellos terminan ayudando a uno mismo, y es en esa construcción colectiva de que hace Paulo Freire, de decir, la participación colectiva desde la mirada crítica es una cuestión. Para mí el ayudar a otro está, de alguna manera, es una esencia, pero por otro lado, pero creo que en esa esencia caemos en esa trampa de pensar de que somos nosotros nada más, y no, hay un colectivo. Cuando uno va, lo que pasa es que desde la institución se vive más así. Ahora, desde otros ámbitos, creo que hay una participación colectiva, donde el ayudar a otros ya se disuelve, y es ayudarnos entre nosotros, ¿no? Y eso me parece que está muy presente. Ahora el tema, me parece que más allá de nuestra formación, lo que tiene que recaer a mí, me parece, y esto también lo he reconfigurado leyendo mi tesis, es que no es una decisión de estudiantes y profesores. Yo creo que hay una construcción ahí colectiva, ¿sí? Que puede haber, que puede seguir a otro nivel. Pero me parece que hay también una decisión institucional y sobre todo una institución política que tiene que prevalecer. Porque si las instituciones van a seguir trabajando desde el lugar que han trabajado, por eso es muy importante tu trabajo. Porque si las instituciones van a seguir trabajando como están trabajando hoy en día, me parece que es un retroceso. Y ahí los trabajadores sociales somos los que tenemos que hacer de agentes de cambio, pero no solo hacia la gente con la que intervenimos, sino también en las instituciones. Porque es ahí, la institución también tiene que cambiar. Y hoy creo que estamos en una época donde desde la decisión política partidaria también hay una apertura de diálogo y una apertura a ese cambio. Entonces nosotros los trabajadores sociales tenemos que agarrar y decir, bueno, ¿hacia dónde también redirigimos estas instituciones? Y ahí, y no quiero que se olviden que en una parte de mi tesis dice que también la transformación va hacia la institución. La institución debe cambiar. Sí. No puede ser posible que nosotros como trabajadores sociales queremos que la sociedad cambie, pero la institución de educación no está cambiando. Y eso me parece que es el mensaje más importante que tenemos que dar. Una de las cuestiones que me interesaba mucho más a mí, yo no quería tener un vocabulario tan técnico en esta presentación, porque más allá de todo, esta presentación va a ir a
a las redes sociales y de ahí espero que se expanda. Tiene que ver con un tema de Moscovici, que habla del anclaje. Una de las cuestiones principales de las representaciones sociales es el anclaje. Y a Moscovici le preocupaba mucho el tema de cómo comunicar y qué es lo que comunicamos. Yo traté de ser muy simple y transmitir una idea y un mensaje concreto en esta presentación de mi exposición. Por eso el lenguaje que utilicé no fue tan técnico. Pero traté de que otras personas de primer año, de segundo, ya tomen este guante y que puedan agarrarlo y que puedan retransformar. Yo, si hay algo que estoy confiado, es que en las nuevas generaciones, sobre todo la generación de cristal que se la llama por ahí, es una generación que viene con otra cabeza y que estoy seguro que ellos iban a cambiar esas instituciones, sí van a cambiar esto de la ayuda al otro para decir la ayuda entre nosotros tal vez, porque creo que es uno. Esto de la ayuda entre nosotros, yo lo tengo desde que formo parte de una organización social, pero evidentemente soy uno de los pocos que está en ese lugar, porque los demás chicos perciben esto de la ayuda al otro, y es lo que se tiene que transformar en la institución facultad, y es una decisión de la política de Estado de la institución. Acá la profesora creo que es la directora, así que esperemos que avancemos en esos temas. No, está bien. Bueno, felicidades, Raúl. Felicidades y bienvenido al gremio. No, todavía no. Hacete cargo de la institución ahora. Hacete cargo de la institución. Raúl, no sé si estás pudiendo hablar, si se te ve moviéndote ahí todo. Vos querías preguntarle algo que no hemos llegado a preguntarle nosotras a Raúl. No sé si se escucha, pero así muy breve, porque ya estamos ya tienen que comenzar las mesas. Si podrías contarnos un poco, Raúl, cuál es tu experiencia con las redes sociales, todo el trabajo que has venido haciendo de divulgación y de espacios de discusión en torno al trabajo social en las redes. Contarnos un poquito de eso. Ese trabajo tiene 3 etapas. Hay una etapa que ha sido de descubrimiento, que ha sido la primera vez que he creado la página de Lápiz de Trabajo Social, que para mí fue un juego, que simplemente dije, bueno, ¿saben qué? Y fue con un grupo de amigos que dijimos, armemos algo que tenga que ver con las redes sociales y pongamos en tela de juicio eso. Los amigos se fueron, pero quedé yo, y ahí fue descubrirme desde otro lugar, porque justamente en ese tiempo también, en la organización donde pertenecía, también pude involucrarme en un tema que es el contenido audiovisual, ¿no? Y ahí es otro mundo. Descubrí un mundo maravilloso donde las redes sociales tienen un impacto increíble. Hoy en día está un poco medio descuidado, pero lo voy a retomar, incluso ya tengo ciertas cuestiones que voy a plantear en ese espacio, pero me ha permitido llegar a muchos lugares y me ha permitido abrir mucho más la cabeza, porque he conocido gente no solo de Argentina y de otras provincias, sino del mundo. Hay gente de Rusia que tiene otra cabeza y la manera como piensan y cómo sienten sus realidades es muy significativo para mí, porque de alguna manera me voy construyendo yo de otra manera y empezando a pensar desde otros lugares, no solo desde el rol de estudiante, como trabajador social, sino también como un generador de contenido con un mensaje claro y preciso para los otros compañeros. Y ahí ha surgido un montón de cuestiones, han surgido dificultades, por ejemplo, esto de las redes sociales. Me acuerdo que en algún momento había cierta discusión muy agresiva en las redes sociales que estaba presente y gracias a poder recalcular cómo se puede hacer eso, hoy tengo un diálogo más ameno con las personas, trato desde otros lugares. Yo creo que lo que estamos viviendo en las redes sociales es el principio. Hay otro mundo, se viene el 5G y esa es otra manera de ver la realidad, es otra manera de ver el mundo, porque ahí hay una virtualidad que no nos estamos viviendo venir. En estos términos, yo he visto hoy en día en la época de pandemia cómo el contenido audiovisual se empezaba a generar masivamente cuando antes no se hacía.
y se habrán dado cuenta que no es muy difícil porque es ponerse una camarita en la mano, el teléfono y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y a eso se le suman otros compañeros que tal vez compartan esas cuestiones, y no solo de acá, sino de otros lugares. La masividad no es algo que yo pretenda, pero sí el poder dialogar de ciertos temas, y ahí la comunidad se ha transformado. Muchos autores refieren a la comunidad en lo territorial, pero hoy hay una comunidad en lo virtual que es mucho más grande y que se encuentra en ciertos lugares. Y ahí encontramos una identidad también, y ahí encontramos otra reconfiguración. O sea, podría hablar un montón, pero eso básicamente. Está bien, bueno, muchas gracias, Raúl. Si te desconectas 2 minutitos, Bien, ya terminamos con el examen. bien. En 2 minutos volvé, ¿no? Está conectado el otro lápiz. Si vos lo podés desconectar, Raúl.